Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Esto es Venezuela News. Estamos haciendo un programa especial, una cobertura especial sobre los eventos que se están ocurriendo en Venezuela. Este es nuestro especial sobre el inicio de la etapa cese a la usurpación de la Operación Libertad. Estamos dando cobertura a los acontecimientos de Venezuela, acontecimientos que están en plena efervescencia. Venezuela está siendo noticia a nivel mundial por este punto de quiebre, consideramos este punto de quiebre, llamado cese a la usurpación. Tenemos toda una cobertura de todos estos eventos, cómo ha sido vista esta noticia a nivel mundial, y vamos a hacer una revisión de toda esta situación. Entremos en materia. Tenemos que el presidente encargado Juan Guaidó se concentró a las afueras de la base aérea de La Carlota, junto a componentes de la Fuerza Armada Nacional y al exprisionero político Leopoldo López. El mandatario interino anunció que inició el cese definitivo de la usurpación y convocó a los empleados públicos, a los comités de ayuda y libertad y a todo el pueblo de Venezuela a congregarse en las inmediaciones del aeropuerto de La Carlota. Tenemos las imágenes. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en atender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso dijimos, cuando el pueblo esté en las calles, asumiríamos las competencias. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. En este momento hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. Han sido años de sacrificio, han sido años de persecución, han sido años incluso de miedo. Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos. Teníamos allí las imágenes de Juan Guaidó pronunciándose y detrás de él veían ustedes a Leopoldo López. Eso se conecta con la próxima noticia que tenemos. El dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, informó que fue liberado por funcionarios del SEBIN, que acataron el decreto de amnistía emitido por el presidente encargado Guaidó. Este es el momento de salir a la calle a apoyar a los militares patriotas. Este es el momento de todos los venezolanos con o sin uniforme. Todos a la calle, dijo desde el distribuidor Altamira. En el mismo marco de la situación venezolana, tenemos allí unas imágenes de Leopoldo López, cuando fue recibido en esa aparición que tuvo con Juan Guaidó en el distribuidor Altamira, el pronunciamiento que acabamos de ver. Continuamos. Y decía que a pesar de la detonación de bombas lacrimógenas en las inmediaciones de La Carlota, en Caracas, ciudadanos se concentran en el distribuidor Altamira, atendiendo al llamado realizado por el presidente encargado Juan Guaidó. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos civiles que apoyan el cese de la usurpación están usando una banda azul en el brazo para identificarse. Allí tenemos la
multitudinaria manifestación de adhesión y apoyo al presidente encargado y cómo recibe los manifestantes a los soldados que se adhirieron al movimiento liderado por el presidente encargado Juan Guaidó. En el marco de toda esta situación, tenemos que, como les comentaba anteriormente, esta noticia, digamos, ha tenido una repercusión internacional muy importante. Tenemos que ha habido pronunciamientos a nivel regional acerca de esta materia y tenemos entre los más importantes el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que saluda a la adhesión de militares a la Constitución y al presidente encargado de Venezuela. Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica. También el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, que hace un llamado a todos los países del Grupo de Lima para que continúen su tarea de apoyo al regreso de la democracia en Venezuela. Marcos Rubio, que ha sido un abanderado de todo este movimiento para lograr la liberación de Venezuela, se pronuncia y comenta que después de años de sufrimiento, la libertad espera al pueblo de Venezuela. También el presidente de Panamá se pronunció, el canciller de Argentina, el presidente Macro, el presidente de Colombia, Iván Duque, que dice que hace un llamado a militares y al pueblo de Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de la historia. España también pidió evitar un derramamiento de sangre. El canciller de Brasil reiteró el apoyo de su país a una transición en Venezuela. El gobierno de Chile expresa su apoyo incondicional a la Asamblea Nacional. La Cancillería del Perú también, el presidente Mauricio Macri, como comentáramos, que apoya más que nunca la democracia en Venezuela. El presidente Bolsonaro también de Brasil. Pero continuamos con las informaciones que toda esta situación ha generado. Y tenemos que Diosdado Cabello convocó a sus seguidores a reunirse en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, concentración que tuvo muy poca repercusión, la verdad es que tuvo muy poca convocatoria, al Palacio de Miraflores para defenderlo. No tuvieron muchos defensores, la verdad se ha dicho. Pero entonces, entre los que se pronuncian está Tarek William Saab, Michael Moreno, Tibisay Lucena, pues los de siempre, digamos, la misma camarilla de siempre, que reiteraron su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. En ese mismo orden de ideas, tenemos que otro de los voceros, de las cabezas visibles del régimen venezolano, que es el general ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que rechaza este movimiento golpista, así lo define, así lo califica, que pretende llenar de violencia al país. Los pseudo líderes que se han colocado al frente de este movimiento subversivo han empleado tropas y policías con armas de guerra en la vía pública para crear zozobra y terror. Tenemos las imágenes de este video. Porque hay un toque de irracionalidad bastante importante en la oposición política de Venezuela hoy en día. Es una oposición golpista. Es una oposición... Tenemos una pequeña falla técnica, estamos en vivo y estas cosas ocurren cuando las transmisiones son en vivo. Pero continuamos. En el medio de las repercusiones internacionales que la situación venezolana ha tenido, encontramos que el Grupo de Lima convocó una reunión de emergencia a fin de continuar apoyando con decisión el regreso de la democracia y la libertad a Venezuela. Ellos expresan su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para recuperar la democracia en Venezuela y rechazan que dicho proceso sea calificado como golpe de Estado. Muy importante. También exigen el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos y en particular de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas venezolanas. Asimismo, renuevan su llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela
para que manifieste su lealtad al presidente encargado Juan Guaidó en su función constitucional, de comandante en jefe de la misma, y para que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la nación y no al de una persona, conminan a Nicolás Maduro a cesar la usurpación. También advierten sobre la responsabilidad directa de Maduro y de los cuerpos armados y de inteligencia al servicio de su régimen ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia. Seguimos. Y en otra nota tenemos que desde la cuenta de la presidencia Piso B realizan anuncio de que ha llegado la hora de la calle sin retorno, en referencia al inicio de la Operación Libertad. Seguimos y con las repercusiones internacionales, esta vez desde los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dice: hoy el presidente interino Juan Guaidó anunció el inicio de la Operación Libertad. El gobierno de Estados Unidos apoya plenamente al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad y la democracia. La democracia no puede ser derrotada, puntualiza Mike Pompeo. Continuamos. Y tenemos que a las 10:30 de la mañana, en las inmediaciones de la Plaza Altamira, el presidente Juan Guaidó convocó a los ciudadanos a mantenerse en las calles. El golpe de Estado lo da Maduro al usurpar funciones. El golpe de Estado lo da los que usan paramilitares armados que atacan a nuestra gente. Los soldados están para defender a nuestro pueblo, dijo. El llamado es a los pocos militares que por persecución y acoso no han dado el paso a que se unan y se suman para el cese definitivo de la usurpación. La Operación Libertad comenzó, proclamó el mandatario interino. Seguimos. En el medio de las manifestaciones, tenemos aquí unas imágenes que son realmente terribles, dramáticas. Una tanqueta militar arrolló a manifestantes en la autopista Francisco Fajardo a la altura de la Carlota. Tienen allí las imágenes. Esto realmente refleja la naturaleza de ese régimen asesino. Ahí tienen una tanqueta atacando de manera indiscriminada a los manifestantes que se terrible en vivo que en este momento se observa a través de lo que entregan canales habilitados en las redes. Continuamos. En rueda de prensa en Washington, el embajador de los Estados Unidos, designado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, pidió que no se le llame a la situación en Venezuela golpe de Estado e indicó que se trata de un proceso constitucional de restitución de la democracia que hoy lidera Guaidó junto a la Fuerza Armada y el pueblo en las calles. Señaló que el régimen no controla lo que está ocurriendo en el país y por eso acuden a la censura. Y conectando con esto que dice Carlos Vecchio, el embajador designado por el presidente interino Guaidó ante el gobierno de los Estados Unidos, tenemos que funcionarios de CONATEL llegaron a la sede de la emisora RCR y sacaron del aire su señal por el dial 750 AM. También fue sacado del aire la señal de la BBC y CNN Internacional de la TV por suscripción. Continuamos. Y tenemos que manifestantes fueron reprimidos en la avenida Francisco de Miranda a la altura del sector Chacaíto en Caracas. El presidente encargado Guaidó lideraba movilización junto a militares leales que se identifican con cintas azules, como podemos ver allí en la gráfica. En otro orden de ideas, pero todo relacionado con la situación venezolana, tenemos que Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, informó que una persona murió y más de 60 resultaron heridas en los hechos ocurridos en Venezuela
el martes 30 de abril. Tenemos las imágenes de Alfredo Romero. De la tarde seguían las protestas, seguían los focos de protestas y represión. Sí, tenemos un problema con el material. La mayor cantidad de las detenciones se produjeron, Seguimos en Caracas, en la capital de Venezuela, y allí tenemos unas imágenes que nos dan cuenta de que durante la noche de este martes en Caracas, los ciudadanos se mantienen protestando en Altamira y la autopista Prados del Este, un sector de la capital de Caracas, a la altura de un sector llamado Santa Fe. Ahí tenemos a los ciudadanos manifestando a las horas de la noche, dando su respaldo al cese de la usurpación, esta Operación Libertad. Las imágenes de los manifestantes en la ciudad de Caracas, una situación que se ha replicado en otras partes del país. Seguimos. Tenemos que el dirigente Leopoldo López salió de la residencia del embajador de Chile en Caracas. No solicitó asilo a ese país, informó el director del Centro de Comunicación Nacional, Alberto Federico Rabel. El canciller de Chile, Roberto Ampuero, dice: Lilian Tintori y Leopoldo López, de ascendencia española, dicho sea de paso, se trasladaron a la Embajada de España. Se trata de una decisión personal, considerando que nuestra embajada ya tenía huéspedes, ya no tenía donde, digamos, tener acá Lilian Tintori, Leopoldo López y su familia. Continuamos acá en los Estados Unidos y tenemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice: si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de destruir, la Constitución de Venezuela, un completo embargo, junto con las sanciones de más alto nivel, se colocarán en la isla de Cuba. Esperemos que todos los soldados cubanos regresen a su isla de manera rápida y pacífica. Continuando en suelo norteamericano, tenemos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dice: Maduro tenía un avión en la pista, estaba listo para irse esta mañana, según entendemos, y los rusos le indicaron que debería quedarse. Nuevamente, en territorio venezolano, tenemos que familiares del general Padrino López difundieron un video en el que le piden que se ponga del lado del pueblo, que detenga a los colectivos armados y se apegue a la Constitución de la República. Le dicen: hoy, primo, decides si te pones del lado del pueblo o lo masacras. Será tu decisión pasar a la historia como un libertario o como un tirano. Le dejan dicho en este mensaje, cuyas imágenes vemos allí en pantalla. Para pedirte que te coloques del lado del pueblo. Continuamos. Hoy asumimos todo esto, como yo le he dicho, con nervios Tenemos de que acero. 14 horas después, Nervios de acero. 14 horas Máxima después serenidad. de que un grupo de militares Calma y se cordura. sumara a la Operación Máxima Libertad, conciencia, sabiduría y Maduro acción apareció en cadena efectiva. de radio y televisión Para eso estamos al frente y del nombró Estado. nuevamente a Para Gustavo tener la máxima González sabiduría y saber López cómo hacer el como uso de la director fuerza. del SEBIN. Y asumimos todo Dijo que hay esto, como yo 8 le he dicho, con funcionarios nervios de heridos acero. por los Nervios de enfrentamientos acero. en la Carlota y Máxima negó serenidad. que planeara huir Calma y cordura. a Cuba. 14 horas Máxima después de los conciencia, acontecimientos. sabiduría y acción efectiva. Continuamos. En esta ocasión, la primera dama, Fabiana Rosales, envía un mensaje a las mujeres de la familia militar y les dice: sé que esto no ha sido fácil, pero con valentía y esperanza lo podemos afrontar. Lo que buscamos es algo que cualquier mujer quiere, dice la primera dama Fabiana Rosales: la libertad de todas las familias venezolanas, de ver a sus hijos crecer en la paz y prosperidad por la que tanto trabajamos. El momento es ahora, dice el mensaje de Fabiana Rosales. Continuamos. Y tenemos que en horas de la noche de este martes 30 de abril, el presidente encargado Juan Guaidó se dirigió al país y nos dice que hoy tuvimos claro
Sabemos que Maduro que no lo tiene que decía el respaldo, ni régimen, que respeto tenía control de las las Fuerzas Fuerzas Armadas, Armadas, mucho menos del es pueblo una de farsa. Venezuela, porque no protege a nadie, Maduro porque no no tiene el protege respaldo resultados, ni el no protege respeto de las soluciones. Fuerzas Al contrario, tenemos la Armadas oportunidad ni del pueblo de vivir el Venezuela. progreso en Venezuela. Tenemos Hoy, el audio y tenemos no las imágenes. tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento, también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de Cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela. En apenas horas, miles, cientos de miles, fuimos a las calles a respaldar. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más. También sabemos que debemos continuar con la presión. También sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela. Mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces a las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese es el reto. Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles, nos vemos en las calles. Ese es nuestro territorio. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica, como fue el día de hoy, en contra de un tirano que se encierra en 4 paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente, mientras en Nueva Esparta, mientras en Valera, mientras en Maracay, mientras en Del Tamacuro, mientras en Vargas. Sí, continúa diciendo que hicieron el llamado a una concentración y la verdad que fue muy poco concurrida. Continuamos. En otro orden de ideas, tenemos que, como consecuencia de toda esta situación dramática que se está viviendo en Venezuela, la Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos pide a líneas aéreas estadounidenses salir de Venezuela. La agencia noticiosa Reuters acaba de informar hace pocos momentos que la Administración Federal de Aviación prohíbe a los operadores aéreos de los Estados Unidos volar a menos de 26,000 pies sobre el espacio aéreo de Venezuela hasta nuevo aviso. Asimismo, indica la nota informativa que todos los operadores aéreos estadounidenses en Venezuela deben salir dentro de las 48 próximas horas. Continuamos. Y un poco para revisar el panorama de lo que ha sido la cobertura de los medios internacionales de la situación en Venezuela, tenemos allí los titulares de algunos de los principales tabloides a nivel internacional que reseñan el inicio del cese a la usurpación que inició este martes 30 de abril. Tenemos medios tan importantes como el ABC de España, El País, La Voz de Galicia, etcétera, que dan cuenta de la situación de Venezuela. Continuamos. Y nuevamente en suelo norteamericano tenemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el miércoles en una entrevista televisiva que su país está preparado para adoptar acciones militares para aplacar la continua agitación que atraviesa Venezuela. La acción militar es posible, dice Pompeo, si eso es lo que se requiere. Eso es lo que Estados Unidos hará, dijo Pompeo en una entrevista con la cadena Fox Business, aunque añadió que Washington prefiere una transición pacífica del poder en la nación suramericana. Con esta información terminamos esta cobertura por el día de hoy, esta cobertura especial acerca del inicio del cese a la usurpación en el marco de la Operación Libertad, liderado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Nos despedimos no sin antes recordarles que nuestra próxima cita es el próximo miércoles a las 7 de la noche por Venezuela News para llevarles los acontecimientos de Venezuela. Hasta entonces, buenas noches.